Iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados temas importantes para la sociedad guatemalteca. Hay un tema que siempre interesa y que siempre afecta a los guatemaltecos, el del transporte público. Hoy vamos a conocer entonces un resumen del año sobre lo que se ha hecho, lo bueno y lo malo en el transporte público, los lamentables ataques a pilotos y también cómo se ha visto el precio o las tarifas hacia los usuarios. Un completo resumen, como les indico, porque en este programa tenemos al licenciado Edgar Guerra, quien es defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenido sea. Licenciado Bolaños, muy amable a tener interés a rostro de la noticia y a usted por la oportunidad de brindarle al pueblo de Guatemala pues la información que es necesaria para poder saber cuál ha sido el desarrollo del transporte público durante el año 2015 y obviamente durante los años anteriores y que han hecho crisis en algunos temas que harán crisis seguramente en el año siguiente. ¿Cómo podemos resumirlo entonces comparado, como usted lo indica, con los años recientes? En el año 2015 hubo retrocesos muy complicados en el sentido no solamente del subsidio, sino de la pérdida de calidad en el transporte público, en donde hoy hay amenazas incluso de los mismos propietarios de autobuses de paralizar el servicio de transporte colectivo. Propuestas alternativas sería pues la intervención inmediata del transporte público antes de que ocurra algo más difícil para la población, que lo peor que podría hacer es quedarse sin servicio. Estamos hablando de, en la ciudad de Guatemala, 2,5 millones de personas que diariamente utilizan el transporte colectivo y que derivado de estas presiones por el tema del subsidio y otro, el tema de la violencia que se vive diariamente en el transporte producto del sicariato y de las extorsiones, pues se ven paralizados los sistemas de transporte en algunas rutas. Este año pues no fue la excepción, el año pasado fue uno de los más difíciles en el tema de extorsiones, en donde se afectó a más de 600,000 personas en lo que fue el año en cuanto a las diferentes paralizaciones de diversas rutas de transporte. Hoy pues no fue nada ajeno, fue una situación similar al año 2014. Quedarse sin transporte, esas palabras claves. ¿Ello cuánto ha ocurrido o con tanta frecuencia ha ocurrido durante el 2015? Hay rutas como la 203 y 204 que al menos han paralizado el servicio en 5 ocasiones diferentes. En la ruta 36 y 37 en 4 ocasiones. Hoy la situación para la península de la Betania se torna muy difícil y complicada, en donde los autobuses han prestado nuevamente el servicio por 4ª vez, pero ahora cobrando de 2 o hasta 5 quetzales por el servicio. Y en momentos críticos pues han tenido que usar sistemas alternativos como son pick-ups o microbuses, que en algunos de los casos los mismos dueños o pilotos de los autobuses son los dueños de esos servicios alternativos, que cobran 5 o hasta 10 quetzales por el servicio, y es donde se ha hecho el llamado a las autoridades competentes que le pongan mucha atención al tema de inseguridad. Y máxime en estos días, previo al pago del aguinaldo de la clase trabajadora, en donde se triplican los asaltos en autobuses de transporte colectivo. Y también se multiplica la exigencia del denominado bono navideño o extorsión. Constantemente se llevan a cabo operativos y constantemente se le dan distintos nombres, pero en general, ¿han funcionado? ¿Están funcionando, licenciado? En general no. O sea, aquí hay que ser muy honestos, muy objetivos también, en donde a pesar de que se reconoce algunos esfuerzos por parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, pareciera que el tamaño de este negocio criminal ya denominado extorsión al transporte público, más de 180 millones de quetzales, según los mismos datos del Ministerio de Gobernación anuales, solamente al transporte, sin hablar extorsiones a vendedores que abordan unidades de transporte colectivo o a visitaxistas. Este fenómeno se ha convertido en tan grande e inmanejable que creo que la solución será tomar el tema de tecnología, de uso de tecnología. Tal vez me estoy adelantando, pero yo creo que es interesante darle a la población guatemalteca algunos insumos y a la clase política y a los gobernantes de qué podrían ser alternativas para poder resolver este problema. El uso o fortalecimiento del tema de investigación por parte del Ministerio Público, la coordinación entre el MP y el Ministerio de Gobernación y otras entes de seguridad, DIGISI, por ejemplo, que podría garantizar una investigación expedita y obviamente el involucramiento del organismo judicial para la sentencia oportuna y tener justicia pronta y cumplida por parte de la competencia del OJ. También sería de generar un reporte, una lista de los pilotos de transporte colectivo que sí calificarían
y que están aptos para poder trabajar en el sistema de transporte colectivo. Ahí se ha hecho una muestra de 80 pilotos de Misco, eso lo hizo el Ministerio de Gobernación, del cual el 50% pues tenían antecedentes penales o policíacos. Eso pues sin estigmatizar, pues ya dice un poco del desorden que hay en transporte. ¿Qué nos dicen las estadísticas respecto a los crímenes contra operarios del transporte y comparado con los años anteriores también? Se lleva el registro desde el año 2010 a esta fecha, año 2015, en donde han muerto tanto pasajeros, pilotos, ayudantes, policías privados y policías nacionales, más de 1.500 personas en el transporte colectivo en este periodo de tiempo, es en 6 años. En el año 2010 se registraron 204 personas asesinadas, de las cuales pilotos fueron 84. En el año 2011, específicamente en pilotos, 76 asesinados. Año 2012, 58 y disminuyó. 2013, 78, se volvió a dar un incremento. Año 2014, 102 pilotos de transporte colectivo. Y al día de hoy se registran ya 53 pilotos que han perdido la vida. Hoy, pues lamentablemente, la ruta 70 sufre otro ataque, en donde el piloto de esta ruta recibe un impacto de bala en el rostro y es llevado a un centro de asistencia hospitalaria. Eso quiere decir que en los próximos días no será nada halagüeño escuchar el tema de ataques más frecuentes. Tenemos el tema de también asedio a transporte de Antigua Guatemala, en Zacatepeques también, en el Quiché, en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango. En un solo día se registraron la semana pasada 4 ataques a diferentes rutas de transporte, que ya de por sí es preocupante, no digamos la proyección para el año 2015 y para el 2016, para lo que resta de 2015 y para 2016 seguramente de no tomarse acciones, que será un reto para el gobierno que asuma en el 14 de enero, pues probablemente podría ser un problema que termine en ingobernabilidad, como pasó en el caso de Coatepeque y Retaluleu, en donde 2 mujeres extorsionistas le entregaron teléfonos celulares a dueños de tuk-tuk o mototaxi y se convirtió en una situación complicada que hasta le prendieron fuego a una subestación de Policía Nacional Civil. ¿Está confirmado que durante esta época del año se aumentan las extorsiones por este mal llamado bono navideño? Sí, hay 2 momentos en donde hay incrementos de estas exigencias y asedio al transporte público. Es durante el cobro de lo que estos delincuentes denominan bono 14, que es en el mes de junio y julio, y en el mes de que ahora empezaron a cobrar ese bono, como le llaman ellos, o esa extorsión desde el mes de octubre, desde temprano hasta ahora, que ya la exigencia es diferente, digamos, de hasta 5 grupos diferentes de extorsionistas y oportunistas de la extorsión. Ahí el llamado es a la población a creer en la institucionalidad del Estado y a las instituciones a recuperar esa credibilidad, pero con hechos, no solamente con palabras de que hoy desarticularon una banda de extorsionistas de un lugar lejano. O sea, hoy estamos, y esa es la petición en particular de los pilotos y transportistas y ayudantes y de usuarios también, tenemos 6 rutas de transporte urbano en la ciudad de Guatemala con asedio constante y paralizaciones, que serían la ruta 2, la 3, la 4, la ruta 203, la 36 y 37. Básicamente esas son las que, al menos en la ciudad de Guatemala, están constantemente asediadas. En el interior de la República, transporte, por ejemplo, que va a Matitlán, hacia Escuintla, hacia Coatepeque, transporte que viaja a San Juan Zacatepeques, al Quiché, y a esto se podría decir que es una situación calamitosa que debe tomarse acciones urgentes por parte de las autoridades. Hay hechos colaterales, como por ejemplo tras el asesinato de pilotos quedan viudas y huérfanos. Ellas tienen una sociedad que reciben ayuda de ciertos lugares, pero ¿el Estado también les está ayudando a ellas? ¿Hay aportes para esta entidad? Según tengo entendido, hay un aporte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, es decir, del organismo ejecutivo, que es de 500 quetzales por niño que quede en orfandad, hasta un máximo de 2 niños por un máximo de 2 años. Ese es el aporte que el Estado le da extra. Y no se trata de esos aportes, o sea, esos aportes son como parches para un problema que es serio, que estamos hablando de más de 400, 500 pilotos asesinados en lo que va de ese lapso de tiempo de 6 años, en lo que requiere es que se cumpla con las leyes laborales. Aquí estamos hablando del cumplimiento del Código de Trabajo, en donde obliga a la parte patronal a inscribir a sus trabajadores, en este caso los pilotos,
en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ellos tendrían cobertura para el IVS, que es el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, que en todo caso sería mucho más ambicioso que la entrega de 500 quetzales por niño hasta un máximo de 2 años. Aquí estamos hablando de algo, una solución un poco más estable, más institucional, en donde los recursos serían hasta el cumplimiento de los 18 años de cada hijo, en caso de que perdiera la vida el papá, el piloto de transporte colectivo. Y también se sumaría el caso para la viuda, que también incluye este IVS, el tema de una pensión para la señora, para la cónyuge. Ahora que lo menciona, entonces, ¿cómo es la relación laboral entre patrono y trabajador, en este caso en el dueño de las unidades y los pilotos? Pues en casi un 90% de los casos en transporte tanto urbano como exurbano, hay una relación más comercial, más mercantil, en donde el dueño del autobús simplemente entrega las llaves a cambio de una renta o una cuota diaria. En algunos de los casos es de 300 quetzales, en otros hasta 500 quetzales, dependiendo de la calidad de la ruta, como le llaman ellos, que sea una ruta que sea constantemente, digamos, utilizada con mucha demanda de pasaje, es más alta la cuota que tendrán que pagar de renta. Y el estado del autobús, que también tiene mucho que ver, si es un autobús entre más reciente sea, la cuota es más alta. Funciona similar a los taxis que se dan en arrendamiento y no tienen ninguna garantía laboral ni estabilidad en el caso.